Bien, entonces, buenas tardes. Vamos a seguir como trabajando en lo que tenemos del curso, como para que cuando empecemos ya en forma con el texto que vamos a estudiar y con los ejercicios, pues tengamos todos los elementos que necesitamos. Entonces, en mis primeros 2 pomodoros, voy a hablar un poquito de la evolución de esas redes neuronales. Entonces me ubico por allá en 2016 y empiezan a hacer una cosa que se llama secuencia. Esto, sec to sec. Resulta que vamos como a comparar estas redes de esa época y las modernas con cómo uno lee un libro. Con una RNN uno leería palabra a palabra o máximo oración a oración, pero uno no podría concatenar las oraciones. ¿Se imaginan el lío de uno no poder concatenar oraciones? Aparte de eso, con el gradiente que desaparece, entonces, pues empeora aún más el rendimiento de ese tipo de redes. Entonces, la clase pasada les dije que 2 propuestas, unas profundas, unas Deep RNN, unas bidireccionales, también las Bell Paper en su sección 6, pero esas lo que hacen es resolver el gradiente, pero ya aprenden no una oración, sino un párrafo, pero no son capaces de seguir una página completa, ¿cierto? Entonces, empiezan a buscar como soluciones a poder hacer esto mejor. Y viene una arquitectura que es una arquitectura que se llama la arquitectura ED, encoder decoder. Listo. Entonces, aquí ya, si ustedes recuerdan, una RNN tenía unas entradas, el estado oculto o el estado de las capas ocultas se guardaba en memoria y se le daba como entrada a la siguiente neurona. Aquí ya dividimos el asunto, decidimos, no, venga, esto no nos va a funcionar bien, esto no está caminando, entonces vamos a dividir esta tarea en 2 partes. Una parte que la llamamos codificación y otra parte que la llamamos decodificación. Esto es similar a lo que se hacía en circuitos normales, que era la conversión análoga digital, y luego teníamos la conversión digital análoga, ¿cierto? Entonces, esto pues se conocía muy bien y se sabía hacer de buena manera. Listo. Entonces se creaban 2 roles. El rol del codificador era administrar los estados de entrada y el rol del decodificador era trabajar con los estados de salida, ¿cierto? Pero estamos hablando de redes neuronales muy grandes, entonces aquí lo que tenemos son tensores que ya están en muchas dimensiones para que esto pues pueda caminar mejor de lo que queremos. Entonces aquí viene este avance tan genial, a mí me parece muy bonito, por eso cuento la historia como con calma, porque me parece que vale la pena decir, bueno, vamos a tener aquí una estructura de encoder que claramente son RNNs para el 2016. Solo después del 2017 esto empieza a cambiar un poco y es como el estado del arte que tenemos ahora. Y tenemos el decoder, que también es un conjunto de RNNs, pero ya no hacemos las 2 tareas a la vez, sino que dividimos las tareas en qué se hace a la entrada, qué se hace a la salida, y aquí hay un estado, en este estado pasan muchas cosas. Aquí ocurren muchas cosas que obviamente hay que entrar a mirar cuáles son esas cosas que ocurren. Listo. Bueno.
¿Cómo son las matemáticas de esto? Voy a pasar rápidamente por aquí porque vamos a ir viendo esto. El párrafo que sigue de este paper, que a mí me gusta mucho, le dice a uno, vea, ¿cómo es que se construye esto? ¿De qué manera? ¿Cierto? Entonces dice, esta figura que sigue muestra cómo es que funciona un encoder, pero fundamentalmente él consiste de elementos o una red RNN, ¿cierto? Hay una secuencia de los elementos que es la misma secuencia T. Acuérdense que en las RNN te iba de, por ejemplo, 1 milisegundo a 10 o a 15 o a lo que fuera. También se pueden usar LSTMs para evitar, obviamente, que el gradiente desaparezca. También se utilizan GRUs, ¿cierto? Recuerden que una GRU es mucho más sencilla que una LSTM. Una LSTM tiene demasiadas partes. Una GRU es más elemental, pero es un poco más eficiente. Listo. Entonces, los encoder y los decoder por dentro tenían y siguen teniendo esta estructura, ¿cierto? Esta estructura. Y miremos la imagen un poquito en detalle. Y observen que el encoder está formado como por las siguientes partes. Vamos a ir viendo esto bien bonito, así como le gusta a su profesora. Tengo un conjunto de entradas, esto es un tensor, ¿cierto? Esto es otro tensor de entrada y esto es otro tensor de entrada. Entonces supongan que este tensor es el párrafo número 1 del Quijote de la Mancha, este tensor es el párrafo número 2 y este tensor es el párrafo número 3, ¿cierto? 3 párrafos que le voy a dar a tragar al encoder. En general no son tan grandes, son más pequeñitos, Viene un primer estado oculto, aquí, un primer estado oculto que generalmente ya saben a qué se inicializan, a 0. Y entonces aquí adentro tiene uno toda una estructura de una red neuronal recurrente. ¿De cuántas capas? ¿Qué tan profunda es? No, puede ser de una sola, puede ser de 64, puede ser de 128, puede ser de 512. Depende del tamaño de estas entradas que tengo aquí. Entonces empiezo a concatenar. Aquí ya obtengo un estado H2 que va a ser la entrada para la siguiente red neuronal más X2. Las ecuaciones de cómo funciona eso están en la parte superior. Luego viene H3, la RNN y así sucesivamente. Y observen que aquí hay una cosa que vamos a ver mucho en el siguiente capítulo de este libro o de este curso. El curso está basado en un libro que estamos estudiando y es que hay un vector de codificación. Esto es lo que se suele llamar un embedding. Esto, un embedding. Vamos a entender un poquito los embeddings cuando hagamos los primeros programas de esta parte, ¿cierto? ¿Cómo es que se codifica una secuencia? Entonces, entendemos esta parte. Luego, ¿qué ocurre? Ese vector de encoding o codificado se le entrega al decoder, se le entrega a esto, a esta partecita. Y entonces ese decoder lo que hace es entregarme las salidas que yo necesito, ¿cierto? Entonces pongamos esas salidas en un color azul aquí y digamos, bueno, aquí voy a obtener la salida Y sub 1, aquí voy a obtener la salida Y sub 2. Profe, ¿cuáles son las salidas? Acuérdense del ejemplo que hicimos por allá de que el gato
el gato era hermoso, el gato era lindo, no me acuerdo ese gato cómo era, ¿cierto? Y la red neuronal debía como tratar de decirme cuál era la palabra de la secuencia que seguía, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos un cambio profundo en la parte de cómo hay un vector codificado, un tensor codificado, digamos, y cómo este decoder lo va a administrar. Listo. Eso es importante porque enseguida o en la parte gruesa del curso vamos a entrar a los transformers y ahí uno dice, y entonces, ¿dónde está el transformer? ¿En qué parte de esta estructura entra un transformer? Listo. Todavía no lo sabemos porque no hemos llegado a esa parte y quiero que la hagamos despacio. Bien, borro esto. De aquí que quiero mostrar. Bueno, esto está bien así, no tiene ningún problema, yo creo que lo entiende. Luego, en este artículo, que ya estamos casi que lo terminamos, porque es un artículo corto, pero muy sustancioso y muy bonito, de estudio obligatorio por cualquier persona que quiera entrar a la inteligencia artificial generativa, viene el gran avance, año 2017. El gran avance son los mecanismos de atención y lo que vamos a llamar los transformers. Voy a leer este párrafo casi que tal cual está, porque le da mucho sentido a lo que en estos momentos sabemos de inteligencia artificial generativa. Y hemos llegado como a un límite ahí. Parece que estamos como en un valle después de avanzar del 2017 al 2025, avanzamos y parece que estamos ahora en una meseta. No sabemos hacia dónde nos vamos a ir, ¿cierto? O sea, esto vino creciendo demasiado del 2012 al 2025 y hay quienes afirman que en estos momentos estamos como en una meseta del asunto, ¿cierto? Y que es posible inclusive que creíamos que íbamos a tener inteligencia artificial mediana o ya inteligencia artificial grande muy cerca y parece que ahora estamos en una crisis porque seguimos teniendo una inteligencia artificial estrecha, ¿cierto? Eso todavía es muy pronto para analizarlo, pero vamos a seguir mirando un poquito esto. Bueno, ¿de dónde nacen los mecanismos de atención para las redes neuronales recurrentes? Entonces, se les ocurre de cómo es que uno enfoca la parte visual y la percepción periférica. O sea, cómo es que uno percibe cómo los humanos percibimos las escenas, ¿cierto? Entonces, el párrafo dice, esto permite a los humanos enfocarse en una cierta región, ¿cierto? Para lograr una gran resolución, mientras los objetos adyacentes son percibidos con una baja resolución. ¿Cierto? Todos hemos hecho esto. Uno mira, pero uno se enfoca, presta atención en una escena, uno no presta atención a toda la escena completa. No sé si alguna vez les tocó o les hicieron la prueba esa de que cómo engañan la mente, de que pasaban 3 personas al frente y por detrás pasaba un mono, pues una persona disfrazada de mono, de gorila. Y entonces una persona pues pasaba, digamos, como una bailarina de esas del Festival de Río, y el mono pasaba detrás de ella. Y le decían a uno cuántas personas vio, y casi todos nos concentrábamos en la bailarina o en el bailarín, pero no veíamos pasar el mono, ¿sí?
¿Alguna vez vieron eso en Nat Geo, en esas series que mostraban cómo el humano no presta atención a eso? Incluso hubo un movimiento muy fuerte que decía que eso quedaba en el subconsciente y que era más importante esa información que había atrás que la que había adelante. Y eso sí es pura carreta. Es decir, el humano le presta atención a una parte y para de contar, ¿cierto? O sea, eso no queda en ninguna parte, eso realmente no hace parte de subconscientes ni de nada de eso. Entonces, la idea es que basados en esos puntos de enfoque y en la percepción adyacente, uno puede hacer inferencias acerca de lo que está cambiando, ¿cierto? O percibiendo mientras cambia su punto de enfoque, ¿cierto? Similarmente, o de manera similar, uno puede transferir este método a una secuencia de palabras. Entonces borro esto para que ustedes puedan leerlo bien. Donde nosotros estamos habilitados para hacer inferencias basados en las palabras que nosotros vemos. Por ejemplo, si nosotros percibimos la palabra comiendo en la secuencia ella está comiendo una manzana verde, entonces lo que el humano asume es que en un futuro cercano, muy cercano, va a observar una manzana verde o va a observar comida. Listo. Entonces esto es muy importante porque la inferencia viene dada por un objeto que todavía no existe. No está la manzana verde. Posiblemente no esté la chica, ¿cierto? Pero alguien te dice, mira, ella está comiendo una manzana verde y usted enfoca, quiere mirar la persona y su cerebro ya sabe que en alguna parte va a aparecer comida. Listo. Entonces, esto es muy importante. Nosotros asumimos que vamos a observar un objeto, comida, en el futuro cercano. Este párrafo a mí me encanta porque le muestra a uno de dónde o qué se toma del comportamiento humano para tratar de hacer que las máquinas sean inteligentes. Ellas no son inteligentes como somos los humanos. Eso es un tipo de inteligencia totalmente distinta, ¿cierto? Y en eso la gente está muy equivocada. Pero heredan de nosotros cosas que nosotros les ponemos. Entonces, generalmente la atención toma dos frases y las transforma en una matriz donde cada secuencia o cada frase, ¿cierto? Tiene un elemento que corresponde a una fila o a una columna. Basados en esta matriz, uno puede definir cuáles entradas son relevantes, tienen correlaciones o cuáles no tienen ninguna correlación. Entonces hay un ejemplo en el paper. Ustedes dirán, profe, ¿usted por qué anda con ese paper para arriba y para abajo? Pues porque, muchachos, a su nivel hay que entender bien estas cosas. Y nada mejor que entenderlo de los buenos artículos. Entonces aquí está la matriz, ¿cierto? Observen que aparecen unos caracteres aquí, que es un carácter AND, que uno dice, profe, eso no es parte de la secuencia, pero resulta que nosotros debemos decirle al sistema dónde empieza la secuencia y dónde termina. Y eso es muy importante para hacer el encoder del vector, ¿cierto? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Entonces aquí dice, el agreement de la Unión, del área de la Unión o de la creación de la Unión Europea fue firmada en agosto de 1992, ¿cierto?
Y esto lo vamos a traducir al francés, ¿cierto? Estamos hablando de un sistema de procesamiento del lenguaje, un sistema NLP, que fue el que le dio origen a todo esto y que luego fue que esto resultó una maravilla para el resto del mundo. Entonces, aquí es donde se establece a qué palabras se les presta más atención y a cuáles se les presta menos atención. ¿Listo? Entonces, esta matriz vamos a verla muchas veces, vamos a hacer matemáticas con ella y vamos pues a comprender, así como comprendimos en las primeras 3 páginas cómo es la matemática de las RNNs, que hoy tienen un quiz de eso, aquí vamos a entender cómo es la matemática de esta parte de la atención. Ok, vámonos hasta las y 30 y descansamos 10 minutos para que el pomodoro sea más largo, sea más fructífero y puedan tomarse un café, hablar con las personas que quieren y descansar su cerebro de esto. Ok, sigamos con esto entonces. Enseguida vuelvo y repaso cosas de esto. Voy a ir allá, voy a volver acá, el conocimiento necesita que uno lo vaya como rumiando un poco, no es tan sencillo. No es como irse llenando uno de cosas así como así. Ok. Bien, veamos un poco cómo es que se introduce en ese modelo de secuencias, porque veníamos como de una cosa curiosa. Observen, la parte 8 dice mecanismos de atención y transformer. Y venimos de que hemos detectado las RNN, los problemas que tienen, todo eso. Entonces vamos a juntar lo que sabíamos en el 2016 con lo que se fue construyendo en 2017, 18, 19, 20 y así sucesivamente hasta que entendamos muy bien cómo fue que llegamos acá. Entonces, bueno, la idea era que ese modelo codificador de codificador, ¿cierto? Lo hace muy bien con secuencias largas. Y aquí se introduce un mecanismo de atención que es el que empieza a darle sentido a las secuencias largas. Si ustedes hicieron el ejemplo o están trabajando el ejemplo que teníamos del Quijote de la Mancha, del primer párrafo, yo creo que se están dando cuenta de que realmente esa red neuronal no lo hace muy bien. No se asusten, aquí hay pavos, entonces son esos animales. Listo. Bueno. Dale, Jonathan. Sí, sí, profe, qué pena. Con respecto a lo de la red neuronal del Quijote, hay una parte que a mí me quedó sonando en esta secuencia pues, de programación. Al finalizar esas programaciones, que eso se demoró creo que un día entero, si mal no estoy, se puede decir que había muchas palabras repetidas. Entonces yo estaba mirando un código que se puede poner en esta, digamos que en esos algoritmos que tú presentaste, para evitar que las palabras se repitan demasiadas veces. Claro, ¿y tu código qué hace? ¿Nos puedes explicar un poquito qué hace el código que pusiste? O sea, sabemos que es para que no repita, pero ¿cómo lo hace? Más bien es la pregunta, no qué, sino cómo. Se puede decir más bien como que darle digamos que a la máquina, bueno, yo más tarde te muestro el código porque en ese momento no tengo el computador en mi disposición, Sí. pero en otras palabras, lo que hace es evitar que digamos, del 70% de palabras repetidas, lo disminuya como un 30%. La parte de la temperatura, yo lo puse por ahí en un 4.3%, como disminuyéndolo. Y según lo que estaba leyendo pues en artículos y demás, es
como muy factible para este tipo de procesos de que la IA aprenda a seguir la secuencia de palabras, trabajar en un porcentaje de error bastante bajito, ¿no? La Mm. pérdida, lo que es el loss, tiene que ser por debajo, pues según lo que estaba leyendo, del 0.01%. ¿La pérdida o la tasa de aprendizaje? La tasa de aprendizaje mayor y la pérdida bajita. No te entiendo, ¿por qué la pérdida bajita? ¿En qué momento se controla? Esa fue la cuestión, porque al correrla, la pérdida, por ejemplo, si llegaba a punto 3 y aún no tenía como coherencia en las palabras, ¿no? En la secuencia del párrafo. Y bajándolo más, o sea, haciendo una serie de prueba y error, por así decirlo, la pérdida fue bajando y la coherencia fue mejorando. Ok, genial si nos mostras el código o lo compartís en el tablón del curso, porque la idea es que todos aprendamos. La idea es que esto no hay una sola manera de hacerlo, no hay una sola forma. Incluso cuando a mí me preguntan, profe, ¿y cómo se resuelve este problema? Le digo, no, todos en el mundo resolvemos por ensayo y error. Y en esto se hace por ensayo y error, ¿cierto? Incluso cuando le ponen a uno estos modelos gigantes como el modelo de Google o el modelo de DeepSeek o el de ChatGPT o Cloud de Anthropic o cualquier cosa, uno se da cuenta que esos modelos es como si uno pretendiera apretar un tornillo eh, utilizando una grúa. ¿Me entienden el asunto? Es decir, usted lo que necesita es apretar un tornillo, resolver un problema específico, pero esos modelos son tan grandes y pretenden cubrir tantas cosas y tienen tantos millones de parámetros que esos modelos lo único que parece que tienen es el conocimiento de cómo se programa y de los libros y de los textos y de la Wikipedia y te lo entrega muy rápidamente, pero no te está resolviendo el problema específico que, por ejemplo, en la empresa uno quiere resolver, ¿sí? Para eso hay que construir modelos a la medida, ¿cierto? Entonces no hay soluciones milagrosas en esa parte. Listo. Bien. Jonathan, quedas con la tarea de mostrarnos el código y si quieres hacernos unos comentarios ahí en el tablón para que todos miremos y aprendamos entre todos, ¿les parece? Listo, profe, hágale. Bueno, muchas gracias y muy genial que lo cacharries. Son las 5:32, descansemos hasta las 5:42 y ya seguimos con esto, ¿les parece? Listo, profe. Bien, Listo, profe, enseguida gracias. nos vemos.
Bien, volvamos. ¿Cómo nos fue? Excelente, profe. Bien, ¿Y usted sí tomó café o no? se dañó la máquina Ay, mientras, no puede ser. mientras dictaba la clase. Bueno, pero ahorita arreglo ese problema. Bien, vamos entonces como a ver un poquito estas ecuaciones. Hay un, eh, un vector de contexto que lo vamos a llamar C sub t, ¿cierto? Entonces, en la parte del encoder hay un vector de contexto. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos juntando palabras y oraciones. Entonces, vamos a tener unas nuevas palabras que son la combinación o la concatenación de ida y vuelta de la red neuronal. Profe, ¿cómo que ida y vuelta? Acuérdense que acuérdense que en este artículo habíamos visto una red neuronal que era esta que era la BRNN. ¿Recuerdan de esto? Una red neuronal o una arquitectura bidireccional de una red neuronal recurrente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en esta arquitectura concatenamos este estado con este estado, ¿cierto? Concatenamos este estado con este estado para ver si somos capaces de darle contexto a lo que está aprendiendo la red neuronal. Concatenamos este con este, concatenamos este con este. Listo. Entonces esto se llama una red neuronal recurrente bidireccional, en el sentido en que concatena elementos del futuro con elementos del pasado, y eso empieza a darle el poder de cómo llevar una secuencia correcta, de ser capaz de que en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, existía un señor con un rocín flaco y que no tenía como nada que comer. Ese pobre viejo estaba, pero llevado el carajo, ¿cierto? El Don Quijote. Entonces, concatenar estos estados es muy importante, porque entonces ya no estamos leyendo el texto o el libro palabra a palabra, sino que estamos empezando a leerlo oración a oración, digámoslo, ¿cierto? Entonces ya somos capaces de entender la oración. Una cosa es entender en un lugar, ¿cierto? De La Mancha. Uy, La Mancha, ¿qué será? Una mancha de ropa, una mancha de tal cosa. No, no, es un sitio. Entonces, de la única manera que un humano es capaz de darle contexto a esto, y una red neuronal, es a través de la concatenación. Listo. Y eso se logra con las redes neuronales recurrentes bidireccionales. La concatenación de ese texto. Profe, ¿se siguen usando? Sí, se siguen usando. Todo lo que yo les estoy enseñando se sigue utilizando. Se usan las redes neuronales recurrentes, las DeepRNN, las BRNN, los transformers se usan, y cada uno ahí tiene su nicho donde se dice, ve, aquí se puede hacer esto, aquí se puede hacer aquello, aquí, ¿cierto? Se puede trabajar de esta manera, etcétera. Todo esto son tecnologías que siguen completamente vivas, y no es lo que la gente piensa, de que es que no, los Transformers nacieron y ya mataron todo. Eso es falso, completamente falso. Eso no es así, ¿cierto? Eso es un comentario de personas que en realidad no conocen de esto, ¿sí? Entonces, aclarada esa parte, ustedes dirán, uy, este profe, hombre, ¿qué? Me puso a estudiar un paper en el primer mes del curso, pero van a ver cómo este paper les va a abrir los ojos. Entonces,
Cuando ya venimos a armar lo que es la secuencia a secuencia, más la arquitectura encoder-decoder, más el transformer, entonces tenemos que empezar a pensar en estas ecuaciones. El estado nuevo, ¿cierto? Es una concatenación de ida y vuelta. Y este símbolo significa concatenar, ¿cierto? No entiendo por qué lo ponen en esos corchetes. No sé si es que esa operación tiene alguna particularidad. Hasta ahora, pues no se la he visto. Y entonces viene el estado oculto de la red del decodificador, que es S sub T. S sub T. Y esto tiene una función de activación, siempre aparece una función de activación. Aparece el vector, el estado o el estado anterior del decoder, S de T-1, ¿cierto? Y la secuencia Y de T-1, que es el target que queremos, por el vector de contexto. Se arma como una ecuación rara, ¿no? Observen que eso es una ecuación rara. Son 3 elementos. Pero, ¿qué es el vector de contexto? Es la suma de los estados ocultos de la secuencia de entrada con cada peso. Y todo esto está organizado de acuerdo a un score, un valor de score. ¿Cómo? Lili. Como un puntaje, profe. Algo así. Sí, un puntaje. Pero observen que este puntaje está normalizado a 1. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el vector de contexto va a ser el puntaje por el estado concatenado. ¡Ah, qué maravilla, profe! Ahora sí entendí. Acuérdense que venimos de que una chica estaba comiéndose una manzana verde, o se iba a comer una manzana verde, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más importante o cómo yo supongo el contexto de que es una chica y una manzana verde? ¿Cómo doy el contexto? Para uno es casi que subconsciente. Eso se aprendió por evolución, eso se aprendió porque nosotros nos aprendimos a defender, eso se aprendió porque llevamos millones de años caminando sobre este planeta y a lo largo de esos miles de años o millones nosotros hemos aprendido como a entender el contexto de dónde estamos, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se le enseña a una red neuronal el contexto? Simplemente con un score, ¿cierto? Diciendo, vea, si la suma de t' igual 1 hasta t, de alfa de t' es 1, entonces ese contexto es de una importancia gigante, ¿cierto? Pero si es menor que 1, no es tan importante y así sucesivamente, ¿cierto? Eso impresiona ver cómo se vuelve esto un poquito de matemáticas. Y hay una ecuación aquí. Hay una ecuación de cómo es que se calcula el puntaje de ese contexto. Se hace una alineación, una line, entre la salida y x de t' y se hace esta operación que es la que le permite a uno calcular cuál es el valor que se le va a dar a esa entrada de la red neuronal recurrente bidireccional. Si se va a decir, es muy importante lo que hay ahí, o eso carece de importancia. Listo. Entonces, este señor le dice a uno, venga, vea, usted quiere aprender viejo de esto, váyase al apéndice B, para tratar de entender cómo es el mecanismo de atención en un modelo
secuencia a secuencia. Entonces nos pusieron a saltar. Nos pusieron a saltar porque entonces tenemos que ir al final del artículo para tratar de entender las gráficas que este señor nos quiere mostrar. ¿Dónde está el apéndice de este señor? Está por aquí. El A ya ustedes lo conocen. El B es este. Esto es el apéndice B. Entonces aquí ya empezamos a ver los mecanismos de atención, cómo es que trabaja. Dice este apéndice que es como lo que estamos mirando. El modelo secuencia a secuencia con atención pasa una cantidad grande de datos del encoder al decoder, ¿sí? O pasa una secuencia mucho más larga que la que se logra solo con el modelo secuencia a secuencia. En lugar de pasar el último estado oculto del encoding, el encoder pasa todos los estados ocultos al decoder. ¿Qué nota? Pasa todos los estados ocultos. Este párrafo aquí es fundamental para comprender, mis queridos estudiantes de maestría, qué es lo que se pasa de un lado al otro. Listo. Entonces, el primer paso del decoder, de la parte del decoder, en un modelo secuencia a secuencia con atención, es ilustrado en la figura 12, donde nosotros pasamos, yo soy un estudiante, al encoder. Y esperamos que la red neuronal haga una translación al francés de esa palabra. No la pronuncio porque yo francés no sé, y eso me suena muy feo. Eso el francés urraeño no me da. Je suis un estudiante. No. ¿Quién de aquí sabe francés para que no lo pronuncie o tiene idea? Nadie. Ah, bueno. Muy bien. Aquí todos los estados ocultos del encoder H1, H2, H3 se pasan al mecanismo de atención del encoder, ¿cierto? Como embeddings. Ah, ve, una palabra mágica, profe, una palabra mágica. Aquí está. Esta palabra es importante. Un embedding y un token. Estas dos palabras en inteligencia artificial generativa son fundamentales. Embedding y token. ¿Cómo así, profe? Embedding y token. Listo. Traten de madurar este párrafo cuando empiecen a estudiar este artículo o a mirarlo, porque vamos a entrar dentro de lo que hay en los mecanismos de atención. Si no, uno no ha comprendido, uno no la tiene clara y entonces pues cree que sabe, pero en realidad no sabe. Entonces observen esto. Hay un estado de encoding, ya llegó el estado, ¿cierto? Aquí lo que recibimos fue un vector, ¿cierto? ¿Se acuerdan que este señor nos dio un vector? Un vector. Aquí tenemos H1, H2 y H3, ¿cierto? Y entonces esto se organiza como un H-init, pero este es el estado de decoding. ¿Cómo se hace este estado? Y este es el mecanismo de atención que hay ahí adentro. Listo. ¿Cómo construimos el... Profe, ¿qué es lo que hay en verde? ¿Qué es lo que tienes aquí, profe? ¿Qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí, ingenieros, es lo que hay aquí. Ya les muestro.
porque si no, esto no lo vamos a entender y vamos a quedar como ahí, como no, vení. Lo que hay ahí es esto, esas 4 ecuaciones, la 25, 26, 27 y 28. ¿Cierto? Ahí es donde está centrada la atención. ¿Cómo centramos la atención? Con el score, con esta función C sub t, ¿cierto? Que es el vector de contexto. Nunca, a lo largo de mis clases anteriores, hablé de ningún vector de contexto. Nunca. Listo. Hablamos de estados que estaban almacenados como una memoria, pero nunca le habíamos dado contexto a esos estados. Aquí es donde nace la atención, en empezar a darle contexto a esto. Y esto hay que calcularlo de esta manera. Profe, ¿será que podemos hacer algún ejercicio para entender esto? Podemos de pronto intentar en una clase siguiente ir mirando cómo es el asunto. Bueno, sigo con el apéndice B, a ver si somos capaces de hacer esto. Lo que sigue es que nosotros producimos un estado, un vector de estado H4, que es un nuevo vector, estado oculto. Listo. Aun cuando se descargue la salida, es decir, entregaste este vector, esto es bonito, a mí me gusta esto, yo no sé, pero me parece tan ingenioso. Entregaste esto, ¿cierto? Y tener la información de H1, H2 y H3 que están concatenados. Entonces esta concatenación es un H-init. Hay un end aquí porque el embedding y el token tienen una longitud definida, ¿cierto? Esto tiene un end. Y aquí está el mecanismo de atención. A esto podríamos ponerle aquí una A de atención. Y esa atención me va a dar un nuevo estado que lo llamo H sub 4, ¿cierto? Para la decodificación. Ok. Espero que vaya quedando como claro poquito a poco. Para el paso de atención, nosotros producimos el vector de estado H4 y los estados ocultos del encoder H1, H2, H3 para producir el contexto, C sub 4. Entonces C sub 4 es blue. Ah, profe, ¿qué es blue? C sub 4 es esto. C sub 4 es esta cosa que hay aquí. Esa operación matemática que vimos en esas ecuaciones. Este es el contexto. El contexto. Profe, ¿y siempre se calculan los contextos y la atención así? No necesariamente. Hay otras técnicas, hay otras formas de hacer esto. No hay una sola forma. Esta es la forma, una forma original como se hizo. Pero vamos a ver que esto logró un éxito grande y que entonces empezar a trabajar con la atención nos llevó a unas matrices que quienes estuvieron en mi curso pasado vieron unas matrices que yo les mostré por ahí, lo más de interesantes y lo más de geniales, ¿cierto? Pero aquí tenemos nuevos estudiantes, entonces tenemos que hacer esto. Bueno, entonces el contexto creó esto. El contexto me creó. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué es lo que quiero borrar? Esto. Bórralo. Entonces el contexto C sub 4, ¿cierto? Fue creado. Y observen cómo empieza a pasar aquí y a crear el mecanismo de atención sub 4, que es un conjunto de matrices lo más de interesantes. ¿Cierto? Que todavía ustedes no saben qué significa esto, ni esto, ni esto. Eso tiene unas expresiones matemáticas del álgebra lineal muy bonitas.
O sea, eso es un asunto del álgebra lineal bastante bonito, bastante fascinante. Esto que hay aquí. Listo. Y de aquí en adelante está cómo se concatena, por ejemplo. ¿Cómo se concatena? ¿Cómo lo voy a decir? A ver, obtuviste C sub 4. Creaste una operación que se llamó la operación de atención sub 4. Luego esta salida se la diste a este señor para crear C sub 5 y luego C sub 5 se lo damos al siguiente y así vamos creando una operación de atención sub 5. Que todavía no entendemos, profe, cómo es eso, cómo matemáticamente, qué hay ahí adentro, o sea, cómo se crea esto, Eso es muy bonito, eso es muy bonito, eso tiene su cuento. Bueno, esta parte todavía no la voy a explicar, esa es la parte final de ese cuento, pero ya estamos llegando donde queremos. Yo creo que, bueno, de aquí como que viene una cosa como brava. Voy a decir que es brava. Sí, voy a terminar esta explicación como para que le vayan ya dando forma a las... Esta es nuestra semana 3, ¿cierto? Llevamos 6 clases. Ya le vamos a dar forma a esto. Entonces, el vector de contexto parece ser como el más importante o uno de los más importantes. Pero, profe, el vector de contexto depende de esta función de puntaje. De qué tan importante es o no es algo. Entonces, ¿qué funciones puedo usar yo? Así como usaba funciones de activación. ¿Qué funciones puedo usar yo que sean funciones de score, que me permitan crear el score, que me permitan conocer bien este alfa de tt'? ¿Cuáles, profe? Porque eso se ve ahí muy bien, pero profe, dígame entonces cómo es esto. Observen que esta gráfica, espero que me estén siguiendo, ¿no? Que no estén perdidos. Observen esta gráfica cómo tengo. El gato come lechugas, ¿cierto? Un gato que come lechugas. Entonces, aquí, acuérdense que la red es bidireccional. Entonces está esto que hay aquí encerrado es porque hay bidireccionalidad entre estos estados de la secuencia en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, y estos otros. Pero como lo que queremos es la atención, entonces aquí no nos basta con esto. Esto era lo clásico que teníamos, esto eran las secuencias grandes. Pero ahora queremos el score. ¿Qué tan importante, qué tanta atención le prestamos a cada una de esas palabras? ¿Cierto? ¿Qué tanta atención? Entonces, sumamos todos los scores de atención y obtenemos esta ecuación S sub t que tiene que ver con y de t menos 1
hacia ese subte que tiene que ver con YDT, con la frase traducida, con entender completamente el contexto. Listo. Esto es un mecanismo de atención alternado. Ahí está la referencia de estos señores, de cómo alternan esto. Pero aquí la pregunta es, profe, y entonces, ¿cómo calculamos los scores? El más conocido es este. Listo. Pero hay muchas otras formas. Está un producto escalar, un producto punto escalado, está solo el producto punto, hay una forma general, hay una softmax, hay una forma aditiva, hay una forma basada en el contexto. Entonces, todo esto son diferentes funciones de score con las ecuaciones respectivas para poder hacer esto. Listo. Esta parte todavía ustedes no la van a entender muy bien. Yo vuelvo sobre esto, vamos a hacer ejercicios con esto, vamos a ir mirando, profe, cómo es que el transformer aprende, cómo es que el contexto funciona, cómo es la atención dentro de eso, porque eso ya nos da una idea de realmente cómo es que una red neuronal es capaz de empezar a darle contexto a lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, son las 6:10. Dale, María. Profe, solamente para saber si sí estoy entendiendo o si ya cancelo este curso, pues. No mentiras, profe. A ver, profe, cuando estás hablando de vectores de contexto, recuerdo Sí. una vez que nos diste un ejemplo en donde estabas usando unas palabras. Sí. Entonces decías, bueno, para esta palabra hay un vector. Esta palabra es un vector, que es un embedding, ¿cierto? Entonces decía, bueno, junto a ella hay otros vectores de otras palabras y de acuerdo a qué tan cerca estén, digamos, se van a relacionar y van a tener un contexto parecido. Entonces me acuerdo que tú decías como que, bueno, bebé, ¿qué tan cerca está de niño? ¿Cierto? O qué tan cerca está de hombre, ¿cierto? Entonces esto que tú estás diciendo de este score, no sé, profe, lo entendí así, es más o menos como un puntaje para esa similitud, algo así. Sí, sí, porque las redes neuronales tienen que crear lo que se llama el espacio latente. El espacio latente es justo lo que tú estás diciendo. Es ese espacio donde hay palabras que tienen relación y otras donde no hay ninguna relación. Entonces el mecanismo de atención consiste en justo en el espacio latente, que es un espacio de n dimensiones que lo maneja la red neuronal. En ese espacio latente ya es capaz de saber qué palabras tienen un score parecido y cuáles tienen un score totalmente diferente. Y entonces, claro, lo que tú estás diciendo es exactamente esto que yo estoy explicando aquí, sino que esa vez lo expliqué sin matemáticas. Expliqué solo un dibujito del espacio latente. Aquí ya estamos explicando, por ejemplo, estos cosenos, este producto punto me muestra la similitud entre palabras dentro del contexto gigante, ¿sí? Eso es exactamente así como tú lo estás diciendo y lo estás entendiendo muy bien. ¿Listo? Ah, bueno, señor, entonces ya no cancelo. O sea, Gracias, profe. nada de cancelar, nada de cancelar. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ninguna pregunta. Bueno, eso está bien, eso está bien. Lo que Lili preguntaba era justo esto, vean, ya se lo voy a mostrar. Porque por hoy ya los dejo tranquilos con esta parte. Lo que yo le trataba de explicar a Liliana y que Lili lo hizo muy bien es lo siguiente. Aquí tenemos una imagen
del libro del capítulo 1 del libro, que ellos muestran cómo es, pero no llegan al fondo de cómo es matemáticamente, etcétera. Ustedes tienen un nivel de física, de matemática que les permite entender esto y de álgebra lineal. Entonces, lo que Lili decía era lo siguiente, era esto. Profe, que Profe, eso suena también como a componentes principales. No, es que tengo la, como todo eso relacionado como acá en la... ¿Cierto, profe? Más o eso menos. suena mucho como a PCA, pero el PCA es Lo que pasa es que el PCA, Lili, yo lo entiendo así. Uno tiene un espacio latente muy grande. Hace de cuenta que vos tenés todas las palabras dichas por los humanos o escritas en la habitación de tu casa. O sea, que de alguna manera en la habitación de tu casa viven todas las palabras, ¿cierto? Entonces la habitación de tu casa tiene tres ejes, X, Y y Z. Y a cada palabra tú le pones un vector, ¿cierto? Entonces el espacio latente es ese vector que en realidad no está en tres dimensiones, sino en n dimensiones, pero estamos hablando de la habitación, ese vector a donde apunta la palabra. Entonces hay palabras que se parecen mucho y que están como cercanas entre ellas. ¿Cuáles? Digamos para este caso, la palabra manzana y banana tienen que estar en un lado de tu habitación, que sea un lado como particular, mientras que las palabras adulto niño tienen que estar en otro lado, mientras que las palabras construcción casas en otro lado y mascota perro y gato o perros y gato en otro lado. Pero ¿cómo entiendo yo el PSA? Es como si le dijeras a todas las palabras que hay en tu casa, organícense de manera tal que necesito ver solo las que hay en español y bajarme solo al piso de tu habitación y que todas las palabras se reflejen, las de español se reflejen en el piso de tu habitación. Entonces el PCA es reducir la dimensionalidad del espacio latente o de un espacio como para poder hacer un análisis de si la red neuronal está aprendiendo bien o no está aprendiendo bien. ¿Me entendieron el ejemplo? Sí, sí, profe. Entonces, digamos, si continuamos con el ejemplo, profe, que usted puso, eh, Uh-huh. esa similaridad o similitud entre palabras estaría dada por qué tan pequeño o grande es ese ángulo, ¿no? De esos vectores. Claro, si tú pones aquí, por ejemplo, supongas que aquí ponemos el eje Y y el eje X en esta parte, ¿cierto? Pongamos que vamos a este plano. Entonces, eh, lo que pasa es que, a ver, visualmente no es tan sencillo, pero digamos que uno traza un vector aquí y traza otro vector aquí. Y traza otro vector acá. Entonces, si el score está basado en el producto punto, que fue la primera línea de la tabla de scores, porque vamos a jugar ya con la atención. Si ese score está basado ahí, entonces ocurre lo siguiente, que entre building y house o houses hay este ángulo, ¿cierto? Este ángulo teta. Y ese ángulo teta me dice, tienen cierta similitud, pero entre estos dos está el ángulo teta prima, hay menos similitud, ¿cierto? El producto punto dice que entre dos vectores A punto B, estos dos señores son el mismo si el teta vale ¿cuánto?
El producto punto es 0. O sea, si son como paralelos o colineales. Paralelos o colineales, exactamente. Entonces, aquí lo que pasa es que esto es la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de teta. ¿Cierto? Cos de teta. Entonces, si teta es 0, esas dos palabras son iguales, prácticamente son la misma palabra, o están en el mismo plano. Pero si son perpendiculares, da 0. Entonces, en este caso, observen que el teta aquí, este producto punto, tiende a ser menor que el producto punto que hay aquí entre estos dos. Y por eso building y houses se les presta más atención que si ponemos building houses cat, no, ¿cierto? Entonces, esto se vuelve un espacio latente en un mundo donde todo lo hacemos a través de esa función de score que llamamos alfa de tt', que todavía nos falta entender un poco cómo es ese mundo de score. Acuérdense que el alfa de tt' está normalizado, ¿sí o no? Lo vimos en las ecuaciones que estaba normalizada como tal. ¿Listo? Bueno, mi clase de hoy termina ahí. Voy a hacerles el quiz, se los pongo y ya ustedes lo resuelven. Sigan corriendo los ejemplos que tienen y para la semana entrante pues les pediría el favor de que se estudien lo siguiente. Para la semana entrante quiero que estudien esto. Del paper y con ayuda de ChatGPT, de esas cosas pues que todos conocemos, que se estudien un poco las secciones siguientes. Le van a dar un repaso mejor dicho, se van a estudiar toda la sección la sección 6, ¿cierto? Van a tratar de entender, le preguntan a ChatGPT, le preguntan a DeepSeek, a cualquiera, hey, ¿cómo es esto? ¿Por qué funciona? ¿Qué productos lo tienen? Estas ecuaciones, ¿de dónde vienen? Y nos vamos a estudiar la parte 7, encoders, decoders. ¿Listo? Y esa parte 8, que la vimos hoy, me gusta que la miren, la 8.1, y creo que hasta ahí quedamos bien, hasta la 8.1, listo. La 8.2 si quieren la pueden mirar, pero ya me parece que sería como demasiado para entender un poquito más esto. ¿Listo? Entonces, esa es la tarea para la semana entrante. Ok, les voy a poner el quiz. Si quieren les pongo el quiz, nos desconectamos, cada uno resuelve y ahí queda nuestra clase perfectamente en el día de hoy. Creo que hicimos un muy buen trabajo. Me gusta mucho. Aquí viene el quiz, editamos esto. Creamos esta tarea y ahí tienen ya el quiz asignado. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes a las 5 de la tarde. Espero que estén disfrutando y entendiendo esto. A mí me gusta mucho explicarlo y espero que esto es alta costura, ¿no? Espero que ustedes también lo disfruten. Una feliz noche, se cuidan mucho. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao. Que estén muy bien, chao.